Buenas noches, compañeros y profesor. Nos encontramos en este conversatorio en donde vamos a abordar el tema sobre la estabilidad laboral, en las cuales vamos a hablar sobre los elementos esenciales del contrato, cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes en atención a las condiciones de cada una, cuáles son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral y modalidades de contrato. A continuación, voy a presentar mi grupo de trabajo. Está conformado por Kevin Felipe Suárez Charri, Sandra Tatiana Cristancho Quiza, Karen Lorena Rodríguez Yanguma y quien les habla, Michelle Xiomara Martínez Ortiz. La introducción. A modo de introducción, podemos decir que básicamente para los trabajadores de una organización es necesario trabajar, estar o mantener en un ambiente de trabajo sano y que se acople a las necesidades de cada uno de ellos. Pues como bien sabemos, hoy en día no solo en Colombia, sino a nivel mundial, muchos trabajadores se han visto sometidos al acoso laboral, a la recriminación, a la discriminación, ya todo ese tipo de factores que afectan el desempeño laboral y también la vida social de las personas. Por ende, hoy en día consideramos que las normas que se encuentran vigentes en nuestro país y creo que a nivel mundial también se están viendo cada vez más reforzadas en cuanto al acompañamiento y a la protección que se le debe dar a los trabajadores. Y no siendo menos, también al empleado. Por como bien sabemos, muchas veces no son los trabajadores los que se ven afectados, sino también los empleadores. Esto es como algo de parte y parte, es decir, como un 50-50. Las leyes están trabajando por ser cada día más equitativas para cada parte o para cada involucrado en ese sentido. Por ende, pues el tema de la estabilidad laboral es fundamental trabajarlo para las organizaciones y que les llegue a los trabajadores esta información de manera ardua y general y que pueda ser aplicada para ambas partes, tanto por el trabajador como para el empleador. Bueno, como primer punto, pues tenemos los elementos esenciales del contrato, pues que básicamente son tres. Y están establecidos por nuestra base, por un documento en esta oportunidad, que es el Código Sustantivo de Trabajo. Como primer elemento tenemos prestación personal del servicio. Entonces, pues como su mismo nombre lo dice, el trabajador presta su servicio de manera personal y directa a su empleador. Esto, pues, es un contrato cuando el contrato directo, pues, está con la empresa, ¿sí? Sin que haya ningún tipo de intermediario ni tercero. El segundo elemento esencial, del contrato es la subordinación del trabajador, pues que acepta prestar sus servicios bajo el mando de un superior dentro o fuera del sitio de trabajo. Cuando hablamos de la asistencia de un jefe inmediato, se escuchan generalmente que es el conductor regular. Adicional a eso, la subordinación que se caracteriza por el cumplimiento de un horario y el cumplimiento de unas órdenes recibidas. El tercer elemento esencial del contrato es la remuneración, que es el salario que se debe ser pagado al trabajador por la prestación de sus servicios. Este elemento se denomina salario, porque es la retribución económica que debe ser pagada al trabajador después de prestar su servicio a la compañía. Bueno, a continuación tenemos que, pues, ¿por qué es importante que los trabajadores conozcan estos elementos, no? Entonces voy a explicar. Pues es importante, pues como trabajadores, conocer estos tres elementos porque pues ya estos tres elementos representan el deber como también los beneficios que tienen los trabajadores. Entonces, pues como trabajadores, siempre que realicemos un contrato o aceptemos un contrato laboral con una empresa que es del tipo que pues que más se celebra, que es el contrato directo con la empresa, entonces debemos siempre tener presente que hay unos deberes.
que es si usted es contratado por la empresa, debe cumplir con sus obligaciones, con lo mismo el nombre lo dice, la prestación de los servicios, ¿sí? Por las que están siendo contratados. Lo de la subordinación, pues, por ejemplo, iría en el aspecto de que si, así mismo como se aceptó un contrato bajo unos términos, entonces debe prestar los servicios, cumplir con los lineamientos que la mesa ya haya establecido para la celebración de ese contrato, los cuales deben cumplir dentro de la actividad que vaya a ejecutar dentro de la empresa y los beneficios que el empleado, pues, debe tener presente eh, para este contrato. En cuanto a la remuneración, pues así como el trabajador cumple, su ejecutor pues debe pagar de lo que hayan pactado, ¿sí? Y pues que sigan todos los lineamientos que están en la ley. Entonces los trabajadores pues siempre van a tener este beneficio y pues se hará cumplir la retribución económica por los servicios prestados. Podemos decir pues que esos tres elementos son esenciales de parte y parte, ¿no? Tanto para el empleador como también para el empleado. Entonces, por eso es muy importante que los tengan presentes y que tengan claridad de ellos, tanto empleados como empleadores. Medidas de mejoramiento para las partes contratantes. Entonces, esto básicamente permite mejorar la condición de los contratos, optimizando la estabilidad del contratante y del contratado, priorizando las oportunidades de mejoramiento y establecer planes de beneficios mutuos. Por parte del empleador, implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, informar el salario que devengará, horario y periodo de prueba, dar a conocer reglamento interno de trabajo, reconocimientos del tiempo extralaborado y reconocimientos de recargos. No exceder las jornadas laborales que, aunque sean reconocidas, no deberán ser extenuantes. Cumplimiento de las fechas establecidas para la remuneración. En caso de despido, notificar la verdadera razón del hecho. Darle la oportunidad al trabajador de demostrar la capacidad de desempeño en su labor y ofrecer un plan de beneficios a los empleadores. Reconocimiento por el logro de resultados, asignación de jornadas laborales que no afecten el buen desempeño ocupacional de este, permite espacios de disfrute reconociéndolo como un ser social, suministrarle los respectivos elementos de protección personal y dotación pertinente en los tiempos fijados. Proveerle al trabajador una buena estructura física y todas las herramientas pertinentes para el desempeño de la labor. Generar en el trabajador motivación laboral y respaldo de seguridad social. Por parte del empleador, trabajador. Cumplimiento de las actividades para las que fue contratado, cumplimiento del horario laboral legal, interés mutuo, satisfacción de ambas partes en la relación laboral, compromiso y responsabilidad con los deberes y obligaciones, generar la confianza por parte del empleador, cumplir con el reglamento interno de trabajo e informar de anomalías o malos manejos de compañeros, pero de los que se tenga plena seguridad y evidencia. Mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral. Básicamente, vamos a ver qué mecanismos se pueden ver para la contribución al mejoramiento de la estabilidad laboral. Podemos destacar que aunque la estabilidad laboral es un derecho con el cual el trabajador debe contar siempre y cuando no incurre en acciones que afecten a los demás empleados, el empleador como tal, establecido así, que al tener una estabilidad laboral también permite generar y mantener un ingreso seguro con el cual se va a suplir pues, las necesidades económicas en el ámbito personal y familiar. Se pueden establecer ciertos mejoramientos, los cuales pueden ser mantener la estabilidad laboral, entre ellos pueden ser dar cumplimiento a los periodos de vacaciones establecidos por ley y además en mutuo acuerdo entre las dos partes, empleador-empleado. Implementación de contratos a término indefinido, confiabilidad de la información del empleado cuando éste lleve largo periodo de tiempo en la compañía.
Realizar también postulaciones internas, brindando oportunidad de ascenso en ciertos cargos. Promoción y capacitaciones frente al cargo y actividades que se estén ejecutando. Promoción y capacitaciones frente al cargo y actividades que se estén ejecutando. Como empleador, cumplir con responsabilidad y honestidad del trabajo asignado. Tratar con integridad y respeto a nuestros compañeros directivos y demás personal que labore en la compañía. También cabe resaltar que la ley ha desarrollado la figura jurídica de la protección laboral reforzada en Colombia. Las personas con una afectación a la salud les impiden o dificulten sustancialmente el desempeño de una de sus labores en condiciones regulares, cuentan con una amplia protección. Con la Constitución los protege e impone que el deber del Estado y los empleadores es garantizar su derecho a trabajar en condiciones que se ajusten en un estado de salud. La ley establece garantías de la población en condición de vulnerabilidad, entre las cuales se encuentra la integración y permanencia en el mercado laboral, protegiendo a los trabajadores con limitaciones de salud y prohibiendo que sean despedidos sin justa causa o sin autorización del Ministerio de Trabajo, con la indemnización legal de 180 días de salario. Todo lo anterior se tiene pues en cuenta, ya que existe una presunción a favor del trabajador en el estado de debilidad. Se manifiesta que se supone que el despido se efectúa por una causa de limitación física y que obliga al empleador a desvirtuar frente al Ministerio de Trabajo. También pues beneficia a los trabajadores en general que no pueden ser despedidos sin justa causa, salvo que pues el pago de las indemnizaciones de la forma laboral, no obstante, no cubre otros daños que usted pudiesen ocasionar, es el del despido y los trabajadores en situación de vulnerabilidad que se manifiesta. Para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral, tener en cuenta pues las modalidades de trabajo, de contrato, perdón, ya que pues la estabilidad laboral es la garantía que tiene todo trabajador al permanecer en su empleo. Y al no tener un contrato, bien sea verbal o escrito, no se puede estar estable en una empresa con seguridad. El capítulo cuarto del título primero del Código Sustantivo del Trabajo precisamente se titula Modalidades del contrato. Y allí se distingue según su forma y según su duración. En consecuencia, cuando hablamos de modalidades del contrato de trabajo, podemos referirnos al contrato verbal o escrito, al fijo o indefinido e incluso al trabajo en casa o teletrabajo. A continuación abordaremos las distintas modalidades que puede tener un contrato de trabajo. Primero, según su forma. El artículo 37 del Código Sustantivo del Trabajo manifiesta que el contrato de trabajo puede ser escrito o verbal y que no requiere ninguna solemnidad especial para que sea válido. El artículo 38 del Código Sustantivo del Trabajo versa sobre el contrato verbal y de él dice la norma que las partes como mínimo deben ponerse de acuerdo en dos aspectos fundamentales. El primero, la índole del trabajo a realizar y el lugar donde se desarrollará el trabajo. Segundo, el monto de la remuneración y la forma de esa remuneración, ya sea por unidad de tiempo, por obra ejecutada o por destajo, y los periodos en el que se pagará la remuneración. El artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo aborda el contrato de trabajo por escrito y dice que debe ser extendido en 2 ejemplares, como mínimo una para cada parte, y debe contener el domicilio de las partes, lugar y fecha donde se firmó el contrato, lugar donde se contrata al trabajador y donde ésta prestará sus servicios, la naturaleza del trabajo, la cuantía de la remuneración, su forma y su periodo de pago y la duración del contrato. Segundo, según su duración.
Las modalidades del contrato de trabajo según su duración son básicamente a término fijo, a término indefinido, de obra o labor y transitorio. El contrato de trabajo a término fijo está regulado por el artículo 46 del Código Laboral y señala que como máximo debe tener una duración de 3 años, pero puede ser renovado indefinidamente. Para que este contrato no se renueve de forma automática, es preciso que la parte que no requiere continuar con el contrato notifique a la otra su decisión de no renovar el contrato de trabajo con una anticipación por lo menos de 30 días. En el caso de contratos de trabajos inferiores a un año, la renovación por periodos iguales o inferiores podrá ser de únicamente 3 veces. Luego la renovación no se puede considerar una duración inferior a un año. En cuanto al contrato de trabajo a término indefinido, se encuentra regulado por el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo. Respecto al contrato de trabajo transitorio, no hay una norma en particular que lo regule de forma expresa, excepto la mención que de él hace el artículo 47 del Código Sustantivo del Contrato, y este básicamente consiste en los contratos de trabajo que se hacen a un trabajador que entra a reemplazar temporalmente a otro trabajador o para desarrollar una actividad temporal, accidental o transitoria de la empresa, que no forma parte de la actividad normal del desarrollo operativo de la misma. Contrato de trabajo por obra o labor, este hace referencia a un contrato a término fijo, cuya duración depende del tiempo necesario para terminar la obra o ejecutar la labor que dio origen al contrato. De suerte que termina la obra, el contrato de trabajo se entiende finalizado. El contrato de trabajo por la duración de la obra o labor, por su naturaleza, no admite renovación. Bueno, como Bueno, como conclusión tenemos, actualmente en nuestro país, en Colombia, se han presentado muchos casos en cuanto a las fallas de las leyes, a los vacíos que tienen las leyes, a la poca protección que le brindan a los trabajadores y, como lo mencioné inicialmente, no tanto a los trabajadores, sino también a las organizaciones. Porque para decirlo de manera coloquial, a muchas personas, muchas veces, valga la redundancia, el corazón se les daña y atentan contra las organizaciones. Hay empresas muy buenas en nuestro país y también hay empresas que no son tan buenas. Entonces, por eso consideramos que a nivel nacional las leyes día a día se van reforzando en cuanto a la protección que le deben dar a los trabajadores y a la empresa. También para poder brindarnos más seguridad a medida de que pasa el tiempo para todas estas generaciones que se van creando al mismo tiempo.
Por eso, no siendo menos importante, nos gustaría mucho que esta información les sea transmitida a los trabajadores de Gloria S.A. Muchas gracias.